En esta ocasión, en los estudios que estamos realizando sobre los acontecimientos, sobre las cosas y los sucesos que acontecerán en los días postreros, en los días del fin, vamos a estar estudiando el requerimiento, esta petición, esta súplica que le hace el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, sobre la necesidad de predicar la palabra, de instar, de redarguir, de reprender y de exhortar. Vamos a leer en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como nos podemos dar cuenta en el contexto, nos habla de los tiempos que vendrán, donde no se sufriría la sana doctrina. Y al final del versículo 8, antes de su despedida, el apóstol Pablo encuadra esto que le habla a Timoteo, diciéndole que el Señor nos dará una recompensa y que se la dará a Él, pero no solo a Él, sino a todos los que aman su venida. Estas cosas que van a suceder con referencia al tiempo de Pablo en los días postreros, en los días finales, que son estos días, que ya se está cumpliendo. Aquí el apóstol Pablo le encarece a Timoteo que haga una serie de cosas, y las tiene que hacer porque van a venir tiempos en que la gente no va a querer sufrir la sana doctrina. Se van a levantar falsos maestros, falsos apóstoles. La gente va a tener comezón de oír cosas nuevas. Y cuando se les predica la sana doctrina, no la quieren sufrir. Quieren cosas nuevas. Y el apóstol Pablo le dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda y que exhorte con toda paciencia y toda doctrina. La palabra instar significa rogar, urgir la pronta ejecución de una cosa. La palabra predicar viene del griego keruso, que significa proclamar, y en este caso proclamar específicamente la verdad divina.
Redarguir es refutar, emplear un argumento en contra de quien lo hace. Reprender es imponerse sobre algo, censurar, amonestar. Y la palabra exhortar significa inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que se haga o se deje de hacer alguna cosa. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que haga todo esto continuamente, con toda paciencia y doctrina. Y explica la razón por qué se debe hacer. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto es doloroso. Por la gracia de Dios, llevo sirviéndole 25 años. Cuando me convertí ya empezaban a haber unos movimientos en el pueblo evangélico. Empezaban a haber unas situaciones como estos simposios de alabanza. Empezó esta doctrina de la prosperidad. Estaba comenzando este movimiento de liberación, que veían demonios por todas partes, que había que reprender, que atar, que ligar, que enviar al abismo al diablo, a legiones enteras. Todo eran espíritus inmundos. Empezaba a coger forma y a coger fuerza todas estas enseñanzas de la batalla espiritual, de las batallas espirituales, de guerreros peleando espiritualmente contra demonios, contra espíritus inmundos, contra situaciones que, bueno, en realidad en la palabra no las vemos. Porque son enseñanzas que no están conforme a la doctrina bíblica, conforme a la doctrina del Señor Jesucristo. Empezaron a llamar a los deseos de la carne y a las obras de la carne espíritus inmundos y demonios. Y se le enseñó al pueblo, se le enseñó a aquellos que se convertían, que debían reprender el espíritu de adulterio, el espíritu de fornicación, el espíritu de mentira, y habían espíritus de toda clase. Cuando la palabra nos habla bien claro que no son espíritus, son obras de la carne. Y aparecen enseñanzas y enseñanzas diversas y extrañas y raras. Y se va acentuando en estos 25 años. Yo conocí la predicación del Evangelio mucho más basada a la palabra. Pero empezaron a surgir grandes ministerios. Ministerios de liberación, ministerios de la prosperidad, que ofrecían prosperidad, traigan dinero, envíen dinero. Estos teleevangelistas, teleengañadores, teletimadores, evangelistas por todas partes. Y hoy se está ya comprobando. Las asociaciones de cristianos evangélicos, las asociaciones de pastores de los diferentes países, las asociaciones de iglesias, las confederaciones de iglesias, las federaciones de iglesias, aceptaron y fomentaron todos estos ministerios como si fueran bíblicos, pero ahora se están dando cuenta que no es sino un engaño, un timo, una estafa,
un evangelio pervertido, porque el apóstol Pablo lo dice claramente, no que haya otro evangelio, no hay otras nuevas de salvación. Es un diferente evangelio. Son evangelios pervertidos. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo y el Espíritu Santo nos dice a nosotros, la iglesia, en esos tiempos postreros, que debemos hacer esto: predicar la palabra. O predicamos la palabra, o predicamos a Cristo y a este crucificado, porque en el afán de captar adeptos, en el afán de que las iglesias crezcan, ya no se predica el mensaje de salvación, ya no se predica el mensaje de arrepentimiento. Ahora se predican sanidades, se predica milagros, se predica prosperidad, se predica la alabanza de la iglesia, el carisma del pastor, del evangelista, del presidente de la misión, del reverendo, del apóstol. Y se ha dejado de predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque si predicamos a Cristo y a este crucificado, le estamos diciendo a la gente, usted tiene que ir a la cruz de Cristo, tiene que aceptar al Señor Jesucristo, tiene que arrepentirse de sus pecados, de su vana manera de vivir, y tiene que cambiar y empezar a caminar por el camino angosto. Pero esto no gusta, porque esto es la verdad. Y la gente va a apartar su oído de la verdad, va a apartar su oído de la palabra del Señor. Y va a querer que le prediquen fábulas. Aquel que dice que sana con técnicas que son neta y puramente satánicas, de espiritistas, que saca el cáncer con la mano, que le lleven la foto de un familiar, que le lleven la prenda de un familiar, y que él va a orar sobre esa prenda y el familiar va a ser sano. Eso lo han pedido siempre los brujos, los hechiceros. Pero ahora lo piden en muchas iglesias evangélicas, que venden la rosita, que venden la astillita, que venden el pañito, que envían el pañito, que haga fila por aquí y va a ser sano, y ofrecen sanidades y enseñan toda una clase de cosas diciendo que se basan en la palabra. Y por mucho tiempo, los evangélicos, los cristianos, y por mucho tiempo los dirigentes de las misiones y los pastores aceptaron eso y lo siguen aceptando y lo siguen fomentando. Por eso debemos nosotros hoy más que nunca hacer lo que nos pide el apóstol Pablo, lo que nos pide el Espíritu Santo. Predicar la palabra. Instar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Es un mandamiento. O predicamos la palabra del Señor, o dejamos que el error triunfe y campe a sus anchas. La única forma de contrarrestar estos falsos maestros, la única forma de contrarrestar estas modas que aparecen en la iglesia es predicando la palabra. Hay gente que desea, hay gente que necesita, hay gente que está buscando. Busca al brujo, busca al hechicero, busca a la pitonisa, busca en las religiones. ¿Y cuántos caen? Si no es en una secta, pues en lo que hoy yo puedo llamar sectas evangélicas. Antes llamábamos sectas a doctrinas como la de los testigos de Jehová, la de los sabelianos, Jesús solos,
Decíamos que no eran de sana doctrina ciertas doctrinas de los adventistas y proclamábamos que nosotros, la iglesia, los trinitarios, los pentecostales, éramos los que teníamos la verdad. Pero vemos que en medio de este pueblo llamado cristiano y en medio de estas iglesias llamadas evangélicas, basadas en el evangelio, se han formado toda una serie de sectas. Y yo las llamo sectas evangélicas, porque se comportan como lo que son sectas. Y la única manera de contrarrestar la manifestación de estos errores, las predicaciones absurdas, carentes de toda base bíblica, es haciendo lo que el apóstol Pablo nos manda: predicar la palabra del Señor. Vamos a leer algunos capítulos y algunos versículos de la palabra donde nos hablan de que debemos predicar, de que debemos hoy, más que nunca, llevar las buenas nuevas de salvación, como se hacía y se ha hecho siempre. Salir por las calles, predicar que Cristo salva, que Cristo transforma, que hay que arrepentirse, que hay que cambiar, que Dios nos ama, sí, pero que tenemos que ir a la cruz, que tenemos que cambiar nuestra vida y caminar por el camino que nos ha marcado el Señor Jesucristo. La palabra del Señor en Romanos, capítulo 10, nos habla de qué se debe hacer. Vamos a leer desde el versículo 30 del capítulo 9. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para atraer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice:
todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Porque para que crean e invoquen el nombre del Señor tienen que oír. Y para que oigan, tiene que haber alguien quien les predique. Y para predicar, tiene que ser enviado. Pues nosotros hemos sido enviados por el Señor. Tenemos esa comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicarle el Evangelio a toda criatura. Predicarle el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Se van a levantar maestros y profetas falsos que van a predicar según su propia concupiscencia. Y la gente va a apartar, y aún aquellos que han creído van a apartar sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las mentiras. Y vemos que tienen a la juventud entretenida con la danza hebrea, con una serie de actividades que no tienen nada que ver con la edificación, que no se les enseña la palabra, porque si yo enseño la palabra como el Señor nos la dejó, esta palabra tiene un poder maravilloso para liberar. Es luz que resplandece en nuestras tinieblas. Esta palabra sana, esta palabra cambia, esta palabra transforma, esta palabra es la verdad. Pero la gente en los tiempos postreros lo aclara, la misma palabra, el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, no van a querer la verdad. No van a querer sufrir la sana doctrina. Pero es que también, o mejor tampoco, la sana doctrina es aquello que predican muchas iglesias pentecostales. Y esto de pentecostales ni ellos saben de dónde salió. Se les pregunta, ¿y ustedes por qué son pentecostales? No, porque venimos del día de Pentecostés. Y eso le enseñan a los hermanos. No les enseña que el pentecostalismo viene de un movimiento que hubo en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. No le enseñan eso, les dicen que vienen del Pentecostés, que vienen del derramamiento del Espíritu Santo. Y estas iglesias pentecostales
como los fariseos de un tiempo, del tiempo del Señor Jesucristo, le añaden y han interpretado la ley a su manera y han desarrollado la ley como a ellos les ha parecido bien y han empezado poco a poco a desviarse, que muchos de ellos, desgraciadamente empezando bien, terminaron siendo lo que yo llamo una secta evangélica, donde ya no se predica a Cristo crucificado, no se predica la palabra, sino se predica la doctrina de esta iglesia o la doctrina de esta misión. Estamos viviendo tiempos verdaderamente complicados y difíciles. La palabra del Señor nos manda a predicar la gran comisión, lo vemos en San Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante hasta el final del Evangelio. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En San Marcos capítulo 16, en el versículo 14 en adelante nos dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a cumplir esta gran comisión. Vamos a predicar, vamos a instar a tiempo y fuera de tiempo, vamos a redarguir. Vamos a hacerlo de una manera desprendida, no esperando que la iglesia se llene y que la iglesia crezca, porque esto no es trabajo nuestro. Cuando proponemos nosotros hacer un trabajo para que la iglesia crezca y forzamos el crecimiento de la iglesia, usando técnicas humanas. ¿Cuántas iglesias nos dicen que no invitan a un culto? Invitan a un concierto de bachata. Invitan a un concierto de hip hop. Invitan a un concierto de reggaetón. Invitan a que vayan, que van a sanarlos. Porque he visto invitaciones donde no hablan de iglesia, no hablan de Cristo, no hablan de salvación, no hablan de Dios. Y se toman ese versículo que dice Pablo, que por engaño, que los prendieron, que los prenden, que los invitan, que ese es el medio. Pero Pablo, hablándole a los Gálatas, a los Corintios, les dice claramente que él se propuso predicar a Cristo, a no saber nada más sino a Cristo y a este crucificado. Pues hagámoslo nosotros. Vamos a salir a predicar. Vamos a salir a las plazas, vamos a ir por las calles. Vamos a repartir tratados, vamos a hacer campañas evangelísticas. ¿Qué es una campaña evangelística? Habla de evangelio, de predicar las buenas nuevas de salvación, de compartir de la misericordia de Dios.
de compartir que Dios, siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús dio su vida por nosotros, para que en su muerte fuésemos salvos. Pero que tenemos que aceptarlo en nuestro corazón, que tenemos que cambiar nuestra vida. Debemos predicar hoy más que nunca. Se amontonan maestros. Vemos iglesias aquí, allí, 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 a la vuelta. Y cada una tiene que predicar algo diferente para atraer a la gente. Porque si se predica la verdad, la gente no va a ir, no va a querer. Y hay que atraerlos con la danza hebrea. Y hay que atraerlos con el hip hop, con el rap. Y hay que invitarlos a cenar. Cuidado que ya en la iglesia no se puede orar arrodillado. No, porque, amados, si yo invito a alguien a una iglesia, pues no nos avergüence lo que se hace en una iglesia. ¿Qué se hace en una iglesia? En una iglesia oramos. En una iglesia clamamos. En una iglesia estudiamos la Biblia, la palabra de Dios. En una iglesia adoramos. En una iglesia alabamos a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a invitar a un concierto de hip hop? Y después les vamos a decir, no, pero es que mira, que Jesucristo te ama. Y que esta es una iglesia. Pero tú sigue viniendo, que aquí vas a encontrar grupo de danza, grupo de alabanza, que es mejor que estés aquí danzando con nosotros, que estés allí afuera. Y no se le predica a Cristo, a este crucificado, un arrepentimiento verdadero. Y la gente está feliz con estas fábulas y con estas mentiras. Porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros. Estos maestros predicarán conforme a sus concupiscencias. Ya lo aclara bien la palabra del Señor. En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y en la epístola de San Judas, la cual vamos a leer. San Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen,
se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en las contradicciones de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, nos dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Gomorra, de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no deben decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, por lo que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La palabra nos lo advierte. Este tiempo que estamos viviendo es tiempo de la manifestación de estos falsos profetas y de estos falsos maestros, y va a ir aumentando a medida que se agota el tiempo. Por eso, la única manera que tenemos como iglesia para contrarrestar estas fábulas, estos falsos maestros, estos falsos profetas, es predicar el Evangelio. Amado hermano, vistámonos de valor. Los apóstoles le pidieron denuedo al Señor. Brío, intrepidez. Que dejemos a un lado la pereza, que dejemos a un lado el temor, que dejemos a un lado la vergüenza de predicar la palabra. En realidad, deberíamos sentir vergüenzas de no predicarla, de no compartirla. Que sea cual fuera el impedimento que hay en nuestra vida para que no prediquemos, lo venzamos. En una comunión con Dios. Que tengamos en nosotros esa necesidad que se le fue impuesta al apóstol Pablo. Que sea para nosotros predicar la palabra del Señor una necesidad, algo primario, prioritario, eso, necesario. Y algo necesario es lo que no se puede dejar de hacer. Una obligación, sí, tenemos una obligación de predicar, de ganar almas, de compartir. Porque así como muchos cierran su oído a la verdad, también muchos tienen su corazón dispuesto porque tienen necesidad. Prediquemos y que pase lo que pasó con Lidia, la vendedora de púrpura, que adoraba a Dios y estaba oyendo lo que el apóstol Pablo predicaba. Porque cuando salimos allí a la calle, cuando vamos por los parques, cuando vamos por las plazas, cuando vamos por las casas predicando, allí hay gente que necesita, que está buscando. O les llevamos nosotros las buenas nuevas de salvación, o aquellos maestros que enseñan conforme a sus concupiscencias y aquellos seguidores de estas doctrinas, de fábulas, van a ir y les van a ofrecer eso, la mentira, la fábula, el engaño. Quiera Dios que podamos nosotros reflexionar y hacer la obra que nos ha encomendado el Señor. Esa obra de predicar, esa obra de compartir, pero también de redarguir a las personas, de refutarles con argumentos, amados hermanos, de que están equivocados, de que esa no es la forma, de que el fin del mundo no iba a ser en el 2012, ya estamos en el 2013, así que el calendario maya no fue. Que el libro escrito por Dan Brown, que habla que Cristo tuvo esposa y que se casó y que tuvo hijos, y ellos creen que eso es la verdad. Tantos escritores que toman temas que no son más sino herejías, fábulas,
Y ellos mismos reconocen que no es una doctrina que es una ficción que han escrito, pero la gente lo cree como si fuera la verdad. El Código Da Vinci y tantas escrituras y tantos libros. Y lo toman como si fuera la verdad. Pues nosotros tenemos que redarguir, refutar, empleando un argumento sólido. Y qué mejor solidez y qué mejor argumento que la doctrina de la palabra del Señor. Nos manda a exhortar, a inducir con palabras, con razones, con ruegos, a que busquen del Señor. La palabra del Señor nos dice que somos embajadores, que en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, le decimos a la gente, le rogamos a la gente, reconcíliense con Dios. ¿Por qué está el mundo así? ¿Por qué hay esta crisis a nivel mundial? Porque el mundo, el hombre, se ha desviado a una, se ha alejado de Dios. Y apartados de Él, nada bueno podemos hacer, nada positivo. Pero nosotros tenemos esa palabra de reconciliación. Vamos a salir a predicar. Porque estos son los tiempos en que la gente no querrá sufrir la sana doctrina. Pero nosotros la vamos a llevar. Vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Vamos a presentar al Señor Jesucristo, muriendo por nosotros y resucitando para que nosotros seamos justificados y ascendiendo al cielo a prepararnos una morada eterna y que esperamos su venida. Esa venida maravillosa en la cual Él nos va a tomar y nos va a llevar a morar con Él por la eternidad. Ese es el mensaje que necesita el mundo, que ha necesitado siempre, el mensaje del Evangelio. No las fábulas, no el engaño, no las mentiras. Y nosotros tenemos el Evangelio. Volvamos a esas raíces. Volvamos a hacer lo que hacía la iglesia primitiva. A predicar, a compartir, no por dinero, no por ganancia deshonesta, para que el mayor número de almas sean salvas. El Señor nos ayude en este propósito, aquí a nosotros en la iglesia. Tomemos ánimo, hermanos. Pidámosle a Dios que seamos nosotros ganadores de almas. Que nuestro fruto sea un árbol de vida, para que aquellos que están muertos coman de él y vivan, para que aquellos que están sin esperanza y sin fe en el mundo la obtengan a través de nuestra predicación. Dios nos continúe bendiciendo. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 5, encontramos que le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando el Señor le habla esto, a través de Pablo a Timoteo, también nos lo está hablando a nosotros. Nos está diciendo que cumplamos nuestro ministerio, este ministerio evangelístico, de predicar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas. Como hemos visto anteriormente en la enseñanza, el Señor nos manda. Es un mandamiento el ir y predicar por todo el mundo. Así es que con su ayuda y disponiendo nuestro corazón, vamos nosotros a realizar la obra de evangelismo y de evangelistas. La vamos a realizar con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, pidiéndole de nuevo al Señor ese brío, esa intrepidez,
Vamos a hacer campañas evangelísticas, vamos a salir a repartir tratados por las calles, vamos a predicar en los parques, en las plazas, allí en el lugar donde nosotros tengamos esta oportunidad, dejando un tratado, dejando un folleto. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Vamos a pedirle de todo corazón al Señor que podamos ser nosotros portadores de las buenas nuevas, que podamos ser nosotros aquellos que publican la paz en medio del caos de este mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, un día nos llamaste al reino de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y nos llamaste usando a uno de tus hijos de una o de otra manera. Unos porque alguien nos predicó, alguien nos invitó, alguien repartió un tratado, alguien esforzándose, aportando dinero, aportando tiempo a través de un programa de radio, en una campaña evangelística, te conocimos. Tu palabra dice que lo que por gracia recibimos, lo demos por gracia. Señor, y tenemos la verdad. Conocemos la verdad de tu palabra. Te conocemos, Señor Jesucristo, porque te has revelado a nuestros corazones. Asimismo, danos esa gracia maravillosa, ese brío, ese empuje, esa fuerza, para que nosotros también demos por gracia lo que por gracia recibimos, que podamos predicar tu bendito evangelio. La gente allá afuera necesita, están sin Dios, sin fe y sin esperanza, y nosotros tenemos la verdad en nosotros. Ayúdanos, Padre, te lo imploramos en el nombre de Jesús, que podamos vencer los obstáculos que se nos ponen en el camino y que podamos vencer los obstáculos que nosotros mismos ponemos para no hacer la obra de evangelismo. Mira este rebaño, Dios de gloria, todos y cada uno de los hermanos. Tu palabra nos habla que nos revistamos de toda la armadura de Dios, entre las cuales está el calzado del apresto del evangelio, de predicar tu palabra. Cuando no predicamos, estamos descalzos espiritualmente y esto nos impide avanzar, esto nos impide que luchemos bien y tengamos que pararnos, porque descalzos no podemos caminar, que nos podamos calzar con el apresto del evangelio, que podamos predicar las buenas nuevas de salvación y ganar almas para el reino de los cielos. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo.